no como quisiéramos, porque no alcanza, no alcanza el recurso, no alcanza a extender a la magnitud de la población. La ENA del 2011 marca un crecimiento de adolescentes en adicciones muy importante, ¿no? Si antes los usuarios comenzaban a la edad de 18 años, ahora están empezando a la edad de 11 años. Pero, ¿qué pasa? La ENA solo está marcando una parte de la población, no está marcando verdaderamente la línea de fuego, el verdadero lugar donde existen los grandes puntos rojos de infección de lo que es esta enfermedad. Entonces habría que separar estas dos cosas muy importantes. Y la tercera, que hay lugares que existen ya, que están trabajando de manera profesional, donde estamos abarcando de una manera holística, humanística, integral el sistema de tratamiento. Es decir, el paciente tiene que ser valorado de entrada por un médico, porque las personas exadictas que están a cargo de estos lugares, pues no son médicos, ¿no? Tiene que ser valorado por un especialista en psiquiatría, porque existe un dato del NIDA, Instituto Nacional contra el Abuso de las Drogas en Estados Unidos, que asegura que el 70% de los usuarios de sustancias padece de algún trastorno mental, y es un último dato basado del DSM-5. Entonces habría que ver también que este tipo de situaciones no pueden ser abarcadas por un adicto recuperado para otro adicto, tiene que ser abarcado por un especialista, y qué mejor que sea un especialista en psiquiatría de las adicciones, porque no todos los psiquiatras tienen la especialidad en adicciones. Yo platicaba con mi maestra, que es la doctora Marcela López Cabrera, toda una institución de las adicciones en México, que fue quien inauguró el IAPA, y ella decía que en la Facultad de Medicina, en la Facultad de Psicología y en la Facultad de Psiquiatría solamente se dan 6 meses este tipo de materias, o sea, se abarca 6 meses literalmente, pero no se sabe a profundidad cómo están las cosas. Entonces necesitamos especialistas de la salud y después un grupo complementario de terapeutas, maestros de yoga, maestros de actividades de rehabilitación física, maestros de manualidades, es decir, todo un complemento para que se le pueda ofrecer al paciente una reinserción social segura, tanto para él como para su familia. Porque hay que anotar un punto que se me hace muy importante, que no solo el paciente es quien está contagiado de esta enfermedad, la familia está contagiada también de esta enfermedad, y por lo regular siempre se atiende al paciente, y entonces es una recuperación incompleta porque no se está abarcando las dos partes. Y entonces la propuesta de Paco es muy interesante, porque sería abarcar desde el sistema primario, desde la escuela primaria, que se pudiera ya introducir esto como una materia de educación, tanto sexual como educación en adicciones, para que la gente pueda tener un verdadero concepto de lo que es la enfermedad de la adicción, porque está reconocido como tal. Pero vamos a continuar ahorita con Paco y vamos a ir ampliando. Cuando hablan de adicción, ¿hablan de alcohol y drogas simultáneamente? Una adicción puede ser a cualquier sustancia, persona o cosa. Ahorita lo quiero empezar así que desde el principio, ¿no? Digamos, ¿qué es una adicción y qué la causa? ¿Qué causa una adicción? Parecerá una pregunta muy simple. Una adicción a la cocaína la causa la cocaína, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hemos venido o sabemos hasta el día de hoy? Si alguien tiene una operación muy grave o un accidente grave, va al hospital y le suministran morfina o diamorfina, que viene siendo heroína al final. ¿Por qué cuando esta persona sale del hospital no entra a rehabilitación? No tiene un problema con las drogas, no tiene
no va hacia su casa, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Esta es la parte donde nos hemos puesto a investigar nosotros y a decir qué es lo que sucede, por qué esa persona no. Dentro de los grupos que he visitado, que hemos analizado, que hemos estudiado, los grupos de ayuda, nos dicen, pues, ¿por qué él sí puede drogarse y los que están adentro no? Esa es la gran pregunta que dicen, ¿por qué hay unas personas que sí pueden usar sustancias como el alcohol en una fiesta y al otro día se van a trabajar sin ningún problema, y por qué otras personas no? Esto lo quiero leer textualmente, lo bajé de un video de un profesor de psiquiatría que se llama Bruce Alexander, y dice: nuestra teoría actual sobre la adicción en parte viene de los experimentos, como ya lo dije, del de Bruce Alexander, que es, se tomó una rata y se puso en una jaula con dos bebedores, uno tenía agua y el otro tenía agua con cocaína. La rata empezó a probar la cocaína y empezó a regresar hasta que le dio una sobredosis y murió. Eso es lo que teníamos nosotros como información, o la mayoría de la gente y la sociedad conoce, que si lo ponemos una droga, siempre vamos a asistir a estar consumiendo. Pero Bruce Alexander dijo, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que falta en este experimento? Creó lo que él llamó un parque de ratas. En la misma jaula empezó a crear pues juegos para las ratas, compañía para las ratas donde podían relacionarse, tener sexo y jugar las ratas. Entonces se dio cuenta que disminuyó y ninguna rata murió de sobredosis, o sea, ningún animal quería estar drogado porque era mejor, digamos, su vida normal que la vida drogado. Entonces, en base a este experimento, lo que se nos ocurrió como organización es, ¿por qué no crear un ambiente propicio para evitar las drogas y no esperar a tener el problema de abuso? En el problema, cuando el joven no consume, un padre no se informa, un padre no va y investiga sobre drogas, cree que nunca me va a pasar, ¿no? Cree que jamás voy a estar involucrado en esto. Cuando el hijo empieza a consumir, el padre no sabe qué hacer, el padre le da miedo reaccionar a eso, va a ser algo pasajero, no va a haber problemas, trata de evadir el problema. Después viene la fase ya de abuso, donde ya ahora sí pues la familia tiene que involucrarse, pero ya es tarde, digámoslo de alguna manera, ¿no? Ya hay una adicción como tal. Entonces lo que tratamos de hacer es que haya precisamente, no sé cómo le llaman los diputados o los senadores cuando hay una propuesta para que haya algo en el gobierno, una iniciativa, gracias, en donde haya una materia en las escuelas que se llama educación emocional. Ya en otros países se está empezando esto a regularizar. ¿Por qué? Los seres humanos tenemos emociones para que nos sirvan, sin en cambio nosotros las usamos como si fueran nuestras guías. Incluso ¿no? En Europa existen materias que se llaman abiertamente todo lo que es educación espiritual, que tiene que ver con este tipo de cuestiones emocionales e incluso tu forma de interpretación de la existencia, así es, sin perfilarlas hacia una religión en específico. Es algo interesante cómo lo manejan los europeos. Así es. Incluso en Europa existe un modelo de tratamiento donde el Estado invierte en salud para este tipo de problemas. Estamos hablando de un problema de salud de primer nivel y donde es asegurado el tratamiento, donde se puede tratar de cerca al paciente, pero en estas condiciones, bajo esta sociocultura en la cual nos desarrollamos, pues no existen tales cosas, ¿no? Y además quiero agregar algo importante. En el diagnóstico social de nuestro país hemos visto que pues, anteriormente pues, la educación era impartida por la iglesia, porque ellos eran los responsables de la cultura y la educación, impregnada totalmente de un concepto ético, moral y religioso. Sin embargo, con los siglos ha ido desapareciendo esto, y inclusive producto del siglo pasado existía algo que en conjunto se llamaba civismo, que era vivir como ciudadano en la civis, en la polis, o sea, cómo vivías como ciudadano, cómo te enseñaban a comportarte, ¿sí? Y es más, a fines del siglo antepasado y a principios del pasado, pues todo el mundo sabía que existía el manual de Carreño,
el famoso manual de Carreño era exagerado en las construcciones que daba del comportamiento social. No te podías asomar una ventana si no tenías corbata, si no te veías bien, si no saludabas correctamente a las personas. En fin, había una exageración quizás en los comportamientos, pero era el comportamiento emocional, era la inteligencia emocional que nosotros conocemos ahora. Y pues imagínense ahora el Estado, a partir del ingreso de Vicente Fox, desaparecieron de la legislación y del sistema educativo el civismo. Piensan que se da natural o que se absorbe de manera natural de los padres, pero si los padres no están preparados, y ahora a principios y mediados del siglo pasado las sociedades rurales mexicanas emigraron a las grandes urbes, hoy prácticamente el 10% de los ciudadanos viven en el sector rural, y antes el gran número de ciudadanos vivían en el sector rural. Entonces se invirtió la lógica de la vivencia, y obviamente sin educación de ningún tipo, vienen sin educación, se integran a comunidades donde totalmente desorientados los jóvenes, pues obviamente se le daña su estabilidad emocional, su estabilidad familiar, pues los insertan en medios ambientes tan complicados y tan complejos que verdaderamente hay un gran sufrimiento para ellos. Y por eso, qué bueno que hacemos esta reflexión, porque es importantísimo, decía Antonio, que recapitulemos y hagamos hincapié en que el Estado mexicano debe de preocuparse por tener leyes que obliguen al Estado mismo, que como parte de la educación sea la educación emocional. Aquí tenemos ahorita a Elizabeth que habla, ella permanentemente educa hacia el amor, ¿sí? Y obviamente este tema a unos se les parecería snob en otro tiempo, pero es vital. Nosotros como organización, más de alguna vez, Matías le consta, nos hemos congregado a analizar cómo hacer de este país un país de ciudadanos, verdaderamente que se amen y que amen a su patria. El hijo de una madre que lo ama, es un hijo que ama a su patria, que ama a su sociedad. Un hijo que no es amado, es un hijo que va a sufrir y va a estar desintegrado, va a estar desinsertado, y obviamente va a ser un problema social. Y obviamente este tema es importante tomar nota porque se nos hace tan sencillo y lo dejamos pasar, pero yo creo que es importante para la seguridad del Estado mismo, que no podemos permitir que crezca de manera natural sin educación el problema de las adicciones, el crecimiento de los grupos delincuenciales que distribuyen drogas, ahora que aspiran los norteamericanos, ya tienen corrompida su sociedad, ahora quieren poner un muro para que teóricamente las drogas se queden acá. Ahora con la famosa legalización de la marihuana, ¿no? ¿Sí? No se sabe el aumento en adictos que vamos a tener, que no vamos a saber qué hacer con ellos, ¿no? Obviamente ese es un tema vital. Tú acabas de señalar el aceptar la legalización, mi querido Ramón. Lo que Roberto acaba de señalar. Vivimos en una sociedad de dependencias, de drogas permanentes. La Coca-Cola es una droga legalizada. El chocolate está demostrado, es otra droga. El cigarro. Y nadie dice nada. El problema es mayor. Roberto tocó algo fundamental. Hablar del civismo como materia no era una materia, una forma de vida que nos enseñaba a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, a dar un asiento a la gente de mayor edad, exacto, a respetar a un viejo. Y al romperse todo este esquema, se rompe un pacto integral familiar. Alguien me decía con una formación que me dejó frío, ¿por qué una niña de 15 años para casa y mañana se va con autorización de la mamá a Cuernavaca con un novio, pasado con otro novio, y viceversa? El muchachito hace lo mismo y anda presumiendo que tiene 1000 mujeres, cuando es un problema de cuidar la forma. A lo mejor antes éramos más hipócritas,
Antes lo hacíamos, lo digo, pero esta hipocresía nos funcionaba. Hoy yo engaño a mi novia y mañana ella me engaña. Pero el problema es que yo ya soy un adulto. Y yo no soy el de la bronca. El de la bronca es el niño que está viendo esa educación. Yo tuve la desfortuna de tener 2 hermanos drogadictos, pero creo que la educación se mama. Y contradigo a ustedes dos que son más jóvenes que su servidor, porque yo lo viví en carne propia. Un día se lo platicaba a Paco, a tu papá. Mi hermano era un genio fuera de lo normal en arreglar cosas, pero necesitaba droga para controlar su genialidad en una sociedad donde si no eres compadre de alguien, no creces, que es la desgracia de este país. Pasa el tiempo, deja la droga y toda su canalización, por eso me pareció interesante esto de los talleres. Le empieza a manejar, llega a Estados Unidos de bracero y a los 2-3 años los gringos lo legalizan, viendo que los había engañado. Porque él era realmente creativo. Le explota un reactor en la cabeza y deja de drogarse porque ya tenía una forma de vida distinta y una aspiración para crear. En esto se fundamenta todo. Somos padres ahora de medio tiempo, no atendemos a los hijos. El descuido no es el gobierno, perdónenme todos. El descuido lo vengo diciendo siempre, como cuando te decía lo del Plastín. Al mexicano nos gusta mucho alardear y chocholear o agasajar a la gente. Si tú eres muy inteligente, pero no nos gusta atender el problema de fondo. Un niño necesita una caricia, necesita decir qué siente. ¿Qué siente? Pero estamos hablando de adicciones. Estamos hablando de adicciones en este momento. Estamos hablando de adolescentes. Un niño lo hemos descuidado. La madre se va a trabajar, el padre se va a trabajar y les va a ir el pequeño que no se le acaricie ni se atienda. El mismo Toño que está aquí con nosotros, que siempre nos acompaña, tiene unos hijos mayores y no deja de atenderlos. No vive, sin embargo, parece una contradicción esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se rompe ese núcleo familiar, empieza el problema de la adicción, porque necesitamos romper esa falta de afecto. ¿Cómo la suplimos? Con la droga. Entonces aquí, antes que crear instituciones emocionales, tenemos que volver a hablar de la unidad familiar con los problemas que hoy tenemos. Y esto lo debemos saber. ¿Por qué con el problema que hoy tenemos? Porque el padre cuando se divorcia, o la madre, no debe culpar al hijo de su problema. Deben de respetarse y no andar de chistes. Porque utilizando al chamaquito de escudo, ¿qué es lo que destruye? Y con esto, sí creo que su proyecto se me hace más interesante de lo normal, tocar un algo muy relevante, pueda funcionar y hacer que este país, la gente camine. Gracias, Ramón. Bueno, perdón. Antes de nada, yo quiero felicitarlos a ustedes y yo les bendiga. Gracias. En esta ocasión yo voy a romper aquí mi anonimato. Yo soy Matías, soy alcohólico. Adelante, Matías. Porque el alcohol también es una droga muy cabrona. Sí. Y Cuando permitida. en Nueva York, Al Capone, la historia, ¿no? La prohibían, porque también es más de calor. Así es. Igual que las drogas hoy, ¿no? Pero yo voy más allá de lo que decían ustedes, los niños. Yo empecé a beber a la edad de 6 años, me robaba las cervezas, las botellas, y yo lo escondía. Y yo era un cabrón en el colegio, me buscaba mi flota, los emborrachaba todos. Tú ve y roba para los cigarros, tú traes la botella de aguardiente, y yo era el jefe. Y yo llevaba también. Íbamos a matar pájaros y hacíamos leña, los asábamos de chamaquitos. ¿Sí? Entonces la adicción no tiene la culpa muchas veces en los padres, porque el hijo se escapa, aunque lo quiera. Y eso de estar a la raza, los unos maricones al rato. Perdón por lo del rato. Yo me saqué de mi casa a la edad como de 11 años, me vine para acá de ambular. Y me como animalito, no estoy mirando
empecé a cantar, me iba a ir a Garibaldi, estuve trabajando en Plaza Santa Cecilia de chamaco, conocí a muchos buenazos como el señor este que mataron, el que hizo la canción de Volver, Fernando Z. Maldonado. Yo tengo una historia que yo metía mi caballo a la presidencia borracho, porque Dios me permitía tener dinero, trabajaba, ya me empezaba a meter de aquello desde entonces. Pero la culpa no son los padres ni es el gobierno. Ahorita, por ejemplo, a mí me sirvió mucho que mi papá me pegara casi todos los días. Mi mamá no había luz en mi casa y a las 11 de la noche... No fuiste niño consentido. Mi mamá me entraba a buscar en la calle. Mi mamá era de la Cruz y me decía, hijo de puta, ¿dónde andas? Mira, que andamos buscando por todos lados. No, mamá, que mire fuera. Pero entonces yo me hice muy adicto al alcohol. Yo la verdad, y es algo igual que la droga, no se puede dejar. Necesito uno ser muy, pero muy hijo de Dios para que uno diga, ya no quiero. Yo también fumaba más de una cajetilla de cigarros diarios. ¿Sí? Entonces dicen, cambio de vidas. Yo afortunadamente, una persona que lo hice, mi compadre, que me llevó el mensaje a mi tierra, en ese tiempo yo era la ley, era regidor, pero hacía lo que quería, cerraba las cantinas, y yo pensaba que hacer la vida es una vida falsa. Y ahorita en este momento está peor, ¿sabes por qué? Por eso que han inventado el bullying. No pueden hacer un chamaco así porque ya los derechos humanos ya lo están demandando. Los derechos humanos en este país no sirven para nada. Nosotros, yo tengo 2 hijos, que uno tocó fondo, anduvo aquí en el Escalón de la Muerte. Amigos, se entraba por abajo de la planta del pie para que no nos dieran cuenta. Y yo lo metía, metíamos a un grupo, lo internábamos, se volvía a salir, la gente se metió de aquello. A mí me inventaba la mamá y yo amo a mi hijo, ¿no? Porque yo cabrón, ¿no? Pero no me puedo echar la culpa a mí. Claro. Tampoco puedo decirle porque yo estuve dando, yo me escapé de chamaquito, yo no ocupo a mis padres en nada. Yo les decía hace ratito, a mí que me dieron de herencia una pluma, mi Dios, no quiero más. Y lo poquito, ¿no? Que la voy a perder. Y lo poquito que podemos tener, Roberto, lo trabajamos. A mucho amor ganamos en la calle. Por eso a este mundo se viene a aprender a dejar las cosas, no se viene a vivir a lo tabú. Entonces yo los felicito, porque lo peor que puede tener el mundo ahorita son las adicciones. Lo decía él, yo veo con tristeza mi tierra, los gorritos de los chamacones de 11 años ya se meten en cristal y se meten en otras drogas. Pero no podemos culpar al gobierno. Pero si nosotros podemos luchar porque se implemente un proyecto, un programa en las escuelas, qué bien sería. En las escuelas, en las secundarias, dicen, está el orientador. ¿Y quién me orienta? No orientan nada. Ellos son orientadores, ellos, Yo soy alcohólico hasta el día de hoy y doy gracias a Dios porque yo no pruebo alcohol, aunque me pongan una botella de whisky, de coñac, de lo caro, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo en el medio que yo me desenvuelvo, oye, piensan que yo bebo porque toco guitarra, no, hombre, yo me emborracho. Y como dice una de mis canciones, dice, si no hay canciones, si no hay mujeres, no hay canciones. Si no hay canciones, nadie muere por el amor de las mujeres. Me envenenaron desde chico y me hice adicto a las mujeres, una adicción. Termino aquí a las 2:30. Entonces yo la vida la veo como viene, pregona, bonita, como ustedes. Yo me emocioné, ¿saben por qué? Porque ustedes son de la gente elegida por Dios. Porque dice la Biblia, muchos los llamados, pocos los judíos. Yo soy uno de los que el día de hoy se está salvando, tengo un chorro, y me siento todavía un chamaco de Dios. Como dice mi canción, no me quejo de la vida, aunque a veces es amarga. Yo los invito a que sigan ustedes así porque son peldaños al cielo. Y no le echamos la culpa a nadie. Vamos a orientar en lo que se pueda, porque los mejores terapeutas que yo conozco están en AA. Porque yo he ido a buscar a los profesionales, están más enfermos que yo, están más locos que yo. Le damos enseguida el uso de la palabra Bueno, pues, a Elizabeth y luego a Arturo, pero quiero hacerle una reflexión rapidísima, nada más. En efecto, el asunto de las adicciones es un tema que todo el mundo le quiere dar vuelta, que no lo queremos enfrentar, como que no nos queremos dar cuenta que existe, pero finalmente pues quien lo enfrenta es valiente y, como dice Matías, son escaleras hacia el cielo de gente que verdaderamente está clamando sin saber cómo decirlo, que necesita ayuda, ¿sí? Y la verdad, en nosotros los padres, pues, la verdad nos enoja hasta la muerte ese tema, ¿sí?
sientes que te quieres morir, punto. Y de verdad yo creo que mucha gente muere de tristeza de ese tema, pero pues qué bueno que tenemos el valor civil de poderlo enfrentar. Y Eli, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo soy Elizabeth Román, soy escritora, conferencista, y me encanta el tema que están tratando hoy porque es muy importante. Yo estoy escribiendo una novela que se llama Labor Coach y empecé a hacer la investigación de las drogas, y sé lo que son las drogas, por investigación, por supuesto. Hice la investigación y sé lo que son las drogas blandas. Las drogas blandas está considerada el alcohol, el cigarro y la marihuana. Si se hace la investigación, la marihuana es la menos dañina de las tres y la menos adictiva. Y después vienen las otras drogas. Las drogas blandas son el primer paso para llegar a las segundas, que son las que crean realmente adicciones. ¿Y cuánta gente en México es alcohólica? Muchísima. Si vemos a alguien fumando un cigarrillo en la calle, no lo criticamos. Simplemente deducimos que, bueno, pues tiene derecho a fumar mientras no fume frente a nosotros. Me encantaría sumarme a su causa y igual a lo mejor me encantaría que me apoyaran en este tema porque estoy escribiendo acerca de ello. Se me hace sumamente interesante educar a los niños. Yo manejo, y uno de mis libros se llama El poder de una mujer, y considero que las mujeres hemos dejado de estar en casa, hemos de alguna manera abandonado a nuestros hijos, porque salimos a hacer un trabajo laboral, y no es responsabilidad nuestra total. Simplemente ya no nos da el tiempo para darles tiempo de calidad a los hijos. Y los mandamos a la escuela pensando que en la escuela los educan. Pero lo más importante es que no sabemos cómo amarlos y cómo enseñarles a que se amen. Porque una persona que se ama no abusa de las drogas, no necesita nada extra para sentirse feliz. Porque las drogas lo que hacen es que estimulan al cerebro para sentir placer y felicidad. Entonces, si nosotros nos amamos, no las requerimos. Aquí el asunto es que a los hijos no los estamos enseñando a que se amen, a que se acepten. Nosotros traemos un proyecto que es empoderamiento de la mujer, pero dentro del empoderamiento, ¿qué es primero? ¿Educamos al padre o educamos a los hijos? Yo creo que un punto muy importante que nosotros tocamos en nuestro proyecto con derechos humanos es que hacemos que la mujer se ame primero. Cuando ella se ama, puede enseñarle a sus hijos a amarse. Y va a ser la cadenita, porque los hijos desafortunadamente están abandonados. Y lo digo tristemente. Las mujeres salimos a laborar porque el dinero no alcanza, pero no es problema ni del gobierno ni de las drogas, porque todo está allá afuera. Nosotros decidimos hacer las cosas. Y un niño que está desubicado, que no sabe su espacio, que no se siente aceptado, amado y querido, va a recurrir a las drogas desafortunadamente. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer conciencia. Nosotros desde de lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos logrando con las mujeres, porque una mujer que de alguna manera se deja maltratar, nos está amando. Imagínense si ella se deja maltratar, va a poder educar y amar a su propio hijo. No hay manera, aunque querramos que fuera así, no es cierto. El amor se tiene que construir todos los días. El amor es lo más importante que tenemos en la vida. Si educamos con amor y si damos amor a todos los seres, lo comentaba Arturo, no nada más los niños, los seres a todas las edades necesitamos amor, necesitamos sentirnos valorados, queridos, respetados. Eso son nuestros derechos humanos y es lo básico.
pero a veces no nos damos cuenta. Y es muy fácil ir y juzgar en el mundo y decir, es que, ¿cuántas veces encontramos en la calle a alguien que vive en la calle y decimos, híjole, este drogadicto? Y no sabemos que se mete eso para aguantar la inclemencia del clima. ¿Qué historia hay atrás de ello? Exacto, tendríamos que ponernos en los zapatos de cada uno de los que estamos aquí para realmente entendernos. Eli, ¿tú quieres decir algo? Arturo, creo que paró la mano varias veces nuestro amigo Antonio Noeller, luego tú, luego nuestro amigo. Sí, es breve. Bueno. Ok, sí. También pedir que seamos breves, ¿no? Sí. ¿Así está bien? ¿O lo apago? Es que el técnico acá que... Ok, rápido, de manera breve. Estoy de acuerdo en algunos puntos contigo, Matías, en otros no tanto. Es un tema que habría que... Son varios temas que tocaste que tendríamos que comentarlos, exacto. Desde el punto de vista, en donde yo estoy de acuerdo contigo es en que las instituciones oficiales defensoras de los derechos humanos, esto es la Comisión Nacional y las comisiones estatales de derechos humanos, no sirven para nada. Son comparsas de los delincuentes que nos gobiernan, punto. ¿Ok? Y defienden a delincuentes. Desafortunadamente, la figura de derechos humanos se ha prostituido y se ha pervertido en muchos sentidos. Aquellos que nos dedicamos a la defensa, los ciudadanos, los luchadores sociales que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos, precisamente tenemos que ir contracorriente, porque cuando nosotros nos llegamos a presentar como tal, a veces se piensa que somos parte de un sistema. Por eso yo siempre me presento como un organismo civil de derechos humanos o defensor de los derechos humanos. Y ese es un tema que hay que dilucidar, hay que aclarar siempre en donde estemos, ¿no? Nosotros no pertenecemos al sistema, no somos parte de las comisiones de derechos humanos. No, está bien, nada más que yo quise aclararlo para que no se tergiverse la información. Y también, para concluir mi intervención, igual me gustaría que platicáramos con ustedes, ya que estamos ahorita con Elizabeth y nuestro equipo, en una campaña en escuelas con mujeres, y ya lo decía Elizabeth, tenemos que trabajar, y lo decían algunos de ustedes, tenemos que trabajar hacia los niños. Es importante trabajar hacia nuestros niños, es la raíz. Yo no entiendo cómo este gobierno corrupto no ha podido o no ha querido o no ha permitido que realmente vayamos en la transformación o la recuperación más bien de los valores en todos los sentidos, humanos, espirituales y demás. Entonces, es la invitación que hacemos, Roberto, para que sí veamos este tema. Ojalá y lo tomemos también como una bandera de lucha, para que lo llevemos al constituyente en la siguiente y que se retome este tema en las escuelas. Muy interesante la propuesta que hacen ustedes en el terreno, la materia que ustedes dicen, educación emocional, muy interesante, y cuenten con todo nuestro apoyo. Al final platicamos. Gracias. Nada más muy rapidísimo, perdón, para que no se me olvide. Primeramente, en nuestro proyecto hay una reflexión que a mí me gusta mucho, que dice que el ser humano se puede quedar sin casa, sin coche, sin familia, sin esposa, pero nunca se va a quedar sin alguien a quien echarle la culpa de eso, ¿no? Entonces, ya eso de que si porque no recibí amor, si porque recibí de más, si porque me dieron todo, o porque si no me dieron nada, o porque si tuve papá, o porque si no lo tuve, creo que todo eso son pretextos, ¿sí? Cuando, decía Elizabeth, muy cierto, cuando una persona tiene un hueco en el alma, en el corazón, en las emociones, en la mente, en las ideas, como cada uno lo conciba, lo suple otra cosa. Puede ser estar en el Face, puede ser estar en los videojuegos, puede ser ver pornografía, puede ser tener una adicción, como decía mi compañero, con las mujeres. Ninguna adicción es bonita, aunque sea con ellas, pero es una adicción, es algo que te está atando a una situación, ¿no? Entonces, ninguna adicción es padre,
pero pues no queremos echarle la culpa a nadie. Nos vamos sobre los niños. ¿Por qué? Si no tuviste una caricia, te vamos a explicar por qué. No es malo, solamente tú tuviste una situación diferente. Si tienes más amor y te cuidan mucho más, te vamos a explicar por qué y que no abuses de ese amor, ¿no? Hubo una vez un psiquiatra, el doctor Chicotenca, nunca lo voy a olvidar, cuando me llevaron y yo llegué y me senté muy padre, ¿no? Así que, ¿qué hora que no? Y me dice, pues, ¿qué te pasa? Le digo, es que creo que mamá no... Primero habló con mi mamá, ¿no? Se metió y después me dijo, le digo, ¿qué pasó? Me dice, pues la verdad, Paco, es que tu mamá no te quiere. Y yo me quedé así, ¿qué? Pues que no te quiere, ya me confesó ahorita, hablamos con ella y me dice, pues que no te quiere, ¿no? Yo tenía como 30 años. Y me dice, ¿y ahora qué? ¿Qué? ¿Quieres llorar? ¿Quieres? O sea, ¿qué vas a hacer, no? Y yo, no, pues no. Entonces, no te pongas así, no es que necesites o no un amor, es que sepas qué hacer con lo que tienes y que sepas suplir lo que no tienes y no de una manera nociva, ¿no? Perdón, ahora sí gustan. Sí. Bueno, primero un privilegio compartir la mesa con ustedes y me hacen recorrer varias décadas de camino. Yo fui ministro de Culto Público y trabajé en el Ministerio Carcelario, sobre todo con menores. Fui capellán del Tribunal de Menores de Toluca, entre otras cosas. Tuvimos una casa para readaptación de muchachos allá en el observatorio, en el Callejón del Charro, allá en la época de los panchitos, de los bugs, de los lacras, de la época ruda. Y hay varias cosas. La primera, quiero sentar algo desde mi posición como ministro de Culto Público que fui, desde el ámbito teológico. La Escritura señala muy claramente que hay 3 tipos de espíritus. Dice, están los fuertes, están los débiles y están los necios. Y es deber de los fuertes ayudar a los débiles, pero no lo confundas con los necios que van a buscar cada vez la ocasión de regresar al error. Entonces, ahí es importante, y esto sí lo digo desde el punto de vista espiritual, y aquí hay que pedir, para los que son creyentes, a lo que se llama espíritu de discernimiento, para poder distinguir quién es débil y quién es fuerte. Regresando al tema, ya desde otro punto de óptica, yo quiero traer a la mesa un texto que nos hizo favor de regalarnos hace unas semanas el diputado Armando López Campa, el texto de los invisibles, que además se los recomiendo, porque si hay una parte sustancial, sobre todo cuando hablas, doctor, desde el punto de vista holístico, que tenemos que estar muy al pendiente de las diferentes cosas, y si hay cosas institucionales que tenemos que resolver necesariamente, y en materia de políticas públicas. Me voy a referir incluso a un vicio que tenemos colonial, donde hemos tenido leyes para perseguir la vagancia desde la colonia, desde la corona española, y ha sido una mentalidad, una política que sigue ahí permeando la forma en que tratamos a las gentes en condición de calle. Es un tema muy delicado, porque aquí hablamos de todo sesgo de humanidad al desarrollar este tipo de políticas, y encontramos en este ping-pong que se establece, es obligación de los padres, no es obligación de la institución, no es obligación, no. Hay una política equivocada con los que bien señala en este texto, y que me gusta mucho la forma en que lo plantean los expertos, porque es una compilación de investigaciones que hacen gente muy ilustrada en el tema, y que habla acerca de cómo estamos violentando a la gente desde que les quitamos el derecho a la vivienda, el derecho a una familia, el derecho a la protección que corresponde a un infante, y resulta que hoy incluso en la Ciudad de México tenemos gente en 4ª y 5ª generación en condición de calle. Entonces, actuar con ellos con esta actitud persecutoria y malo, perverso, vicioso, es absurdo. Tenemos sí que construir las instancias, las instituciones que nos permitan, y perdón por utilizar un término muy religioso, redimir lo que se pueda redimir. ¿Podemos rescatar? No lo sé. Hay mucha potencialidad, sí. Ahora, regresando también a la experiencia y a otro tipo de lecturas, yo quiero señalar 2 temas muy en contra de esta gente absurda, idiota, y que yo diría hasta mercenarios, voceros de los narcotraficantes abiertamente, y lo dice Aristóteles Sandoval, sale hace unos días.
hablando de que es necesario legalizar la marihuana en el país y en todas partes, y luego otro dice en las zonas turísticas porque estamos perdiendo competitividad. Pues yo nada más recuerdo un dato interesante histórico, la guerra del opio, cómo doblegó y hizo fracasar Inglaterra a China cuando militar y económicamente no lo podía subordinar. Se fue a sembrar opio a India, traía el opio, lo vendía de contrabando y ahí nacieron los opiarios. ¿Y en qué acabó? Una cultura mineraria se acabó y jamás se volvió a restaurar. Me dirán lo que quieran, pero hoy, Los mayas. por más que quieran, hoy nuestros queridos hermanos chinos no recuperan la grandeza que un día tuvieron como nación en todos los campos. Y esto es un asunto que me parece pernicioso, y además traigo otra novela que además es una denuncia, Nación Prozac, de Elizabeth Burchard. Esta es una denuncia que ella hace de lo mal que está el sistema de salud americano. Cuando estás deprimido, Prozac. No soportas la presión de trabajo, Prozac. Y resulta que el 70% de la población norteamericana, desde la edad secundaria, está medicada, está drogada, es adicta a drogas de prescripción médica. O sea, ¿qué les pasa? Y hoy todavía tenemos gente que viene y nos dice que el esquema sano para nosotros es liberalizar el uso. Yo lo digo aquí, sí, no lo permití en mi persona, no lo acepté en mi persona, no lo permito ni lo tolero, ni siquiera que se mencione en casa. No lo quiero para mis hijos. No, lo que yo no quiero para mi familia, para mis hijos, no lo deseo para nadie. Porque yo sé, desde la experiencia en el pastorado, en el ministerio carcelario, en el trabajo con adictos, lo brutal que son las drogas. Y es un destructor, es un disruptor social de primer orden. Cualquier adorno que le quieran poner y que no, es que estamos perdiendo, vamos a perder más jóvenes dándonos por vencido. Yo considero que darle entrada a la legalización de las drogas es asumir que este Estado es un Estado fallido, es un Estado vencido, y tenemos entonces sí que recomponer el país por otras vías, y ya no son las institucionales, y no me arrepiento aquí de lo que estoy diciendo, pero si nos llevan a ese punto, yo creo que aquí hizo crack este país. No hay proyecto de nación, no hay pacto social, y tendríamos que renovar la nación de otra manera, y no es institucional. Y eso sí se los digo a los camaradas, como es y demás. Y por último, nada más señalar, me llama mucho la atención cómo ustedes nos ponen en evidencia lo que a veces no entendemos, la comunicación familiar. A veces pensamos que nos comunicamos, y perdón que sí me vuelva muy técnico en esta parte, pero es una comunicación de superficie. No tenemos comunicación de profundidad. Yo aquí, la parte que aludía a Ramón, es que yo con mis hijos, yo traigo un debate a veces profundo. Yo me meto a veces en sus face y de repente veo que suben cosas y les pongo en el face: oigan, señores, dejen de decir tonterías, porque están diciendo. El otro día el mayor de mis hijos, que se acaba de recibir ahorita como licenciado en psicología, el otro día, es decir, hace como unos 2 o 3 años, me dice: oye papá, es face, es cotorreo. No, no es cotorreo. Tú estás fijando una postura con lo que estás diciendo, y ese face lo ven tus primas, tus hermanas, tus hermanos que son menores, y ellos piensan que esto es cierto. O lo fundamentas y les das razones, o dejas de decir estupideces porque esto no es gracioso. Se quedó mi hijo así, y yo sí me meto a ese grado de tener estas discusiones con mis hijos porque los quiero. Dicen: es que eres muy metiche. ¿Cómo no voy a ser metiche si algo que empieza como un juego? Y hablo de mi persona. Yo viví una parte muy pesada. No crean que el haberme dedicado después al ministerio carcelario fue porque sí. Yo vengo de una situación muy difícil, y yo sé que cosas que empezaron como juego, ¿en qué acabaron? ¿En qué se suscitaron? Y eso que yo viví, no quiero que lo vivan los demás. Entonces, la cultura de la prevención, que me parece muy importante, el tema de atender cuando es dolor. De repente le decimos a los hijos: ay, pero tú ¿de qué te afliges en este momento? No, discúlpame, a su edad, en su problemática, tiene dolor, tiene rechazo, y hay que ayudarlo a procesar ese tema, ¿no? La alineación que en un momento dado sufre en el mentado hoy bullying es muy delicado, la violencia, porque hay 2 tipos de perfiles: los que terminan vencidos y los que nos volvemos adictos a ejercerlo. Entonces, tanto un perfil como otro
no nos ayudan a construir sociedades, ni ciudadanía, ni civilidad. Entonces, sí tenemos que atender qué es lo que está detonando esa agresión, esa violencia, y darle cauce. Esos son nada más los señalamientos que me hacen pensar. Recomiendo y pongo en el texto para los que quieran, léanle Nación Prozac y consíganse en el texto de Los Invisibles que sacó la Asamblea, y que el coordinador fue el diputado Armando López Campa. Texto excelente, excelente, muy recomendable. Gracias. Rápidamente quisiera reafirmar cosas muy básicas. La educación viene de adentro, es decir, no se espera que las instituciones eduquen, la educación viene de adentro, ¿no? Y de ahí se puede desprender tanto la desintegración como la disfunción. Hablando clínicamente, en trabajo de psicoterapia, en terapia individual, terapia de grupo, que es el servicio que ofrecemos en tratamiento, nos damos cuenta que de ahí parte un gran porcentaje de los problemas, ¿sí? Y son problemas mudos, porque como bien decía, son problemas que no se han hablado durante años, ¿no? Hay otra cosa muy importante que... Muchas gracias. Adicción a la música. La adicción en la mujer está creciendo de manera impresionante. Es decir, anteriormente se veía solo a jóvenes, hombres, varones, consumir sustancias adictivas, psicoactivas. Ahora están a la par, y estamos hablando de adolescentes, y volvemos al punto. La pregunta sería, ¿de dónde viene el asunto? Hay un coeficiente intelectual en los adictos muy alto. No quiere decir que sea gente, reafirmando lo que decía el escritor, que sea gente que no tenga la capacidad de comprender lo que está haciendo. Yo creo que sí existe la capacidad de comprender, pero no tiene un buen encauce, no tiene unos buenos cimientos, no tiene una buena base sobre la cual edificar un proyecto de vida distinto, ¿no? Y para confirmar algo, que el Instituto Nacional de Psiquiatría, con la maestra Nancy Amador, hizo un programa muy bueno llamando Dejando Huellitas con Amor. Entonces, se trabajó en algunas delegaciones de la Ciudad de México, primero con padres de familia y luego con niños de 9 a 11 años. Ajá. Entonces, la propuesta que Paco trae este día es totalmente interesante. Antes del tratamiento, antes de la adicción, antes del conflicto, antes del problema, tiene que ser la prevención. Si no existe una prevención, y no solamente estamos hablando de sustancias psicoactivas, ¿no? El mayor índice de casos de VIH reportado por el CONACYT actualmente está en adolescentes. El mayor índice de contagio de VIH en adolescentes. Ya no es en sexoservidoras ni en la comunidad lésbico-gay, es en adolescentes. O sea, ¿qué está sucediendo? Volvemos al punto de dónde viene el asunto de partida, y por eso es que el modelo que estamos ofreciendo como tratamiento es un modelo integral, que no solamente la gente esté escuchando constantemente que tú le estés repitiendo su condición como adicto, sino que le des las herramientas para poderse enfrentar afuera, ¿no? Un convenio con INEA, un convenio con capacitación de CECATIS, que son cosas que ya hemos hecho, que estamos llevando a cabo, y que entonces la reinserción social aquí juega un papel muy importante, porque le pides a una persona, ok, deja de consumir, pero después, ¿qué vas a hacer, no? ¿Qué sigue de tu vida? Y algo que, espiritualmente hablando, nosotros como en esta parte espiritual en la que nos apoyamos bastante, creemos que el amor solamente puede sanar este tipo de heridas. Muy rápido.
darle uso a la palabra a ellos Sí, claro. en reflexión. Sí, claro. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian Vargas, soy presidente de la organización Grupos Estudiantiles Organizados. Yo convivo con jóvenes a diario, desde nivel secundaria hasta lo que es licenciatura, a diario. De lunes a viernes y de sábados y domingos no estamos en los comités estudiantiles, sino con los chicos que se les dice de barrios. La cuestión en comunidades como Iztapalapa, Iztacalco, Chalco, Valle de Chalco y Tepito. Conozco su problemática, lo sé. Mi padre fue orientador vocacional. Él daba esta materia de la cuestión prevención antidrogas y la prevención también a cómo cuidarse también para una infección o una enfermedad contagiosa. Entonces, esto desde niño yo lo he venido estudiando. Soy de Iztapalapa, pero formamos parte también y somos de Guerrero, de Apastra de Castrenjú Guerrero, donde está el paso del río Balsas. He conocido desde pequeño que hay personas que ahorita todavía viven más de 100 años, que todavía tienen en los pueblos, consumían lo que es la droga, lo que es lo que es la marihuana, porque ellos la siembran, o sea, es algo caso que dejemos pasar esto cuando lo vivimos, cuando lo vemos y todo eso, y la gente ha estado normal y ha vivido pues mucho tiempo y muchas décadas. Entonces, hablando de jóvenes, hay de lo que dicen de todo un poco. La diferencia es diferente hablar de hombres y de mujeres. Es diferente hablar de un chico de secundaria, hablar de un chico de preparatoria y hablar de un chico de licenciatura. ¿Cómo se hacen y por qué se hacen? Hay muchas personas que, como comentaban, a veces en casa somos unos, los jóvenes en casa son unos y que en la calle son otros. ¿Cómo empiezan? También veía en las zonas donde yo vivo, en la zona oriente, que casi estamos a punto de llegar como si los jóvenes fueran maras. También hay que ver en cada delegación qué tipo de droga, porque es un país que la distribuye, pero no la consume casi, porque los chicos hasta en el poder económico no lo tienen. Los pocos que pueden robar, y lo que se ha dado en índices de delincuencia, hasta por un inhalante ya no son drogas como anfetaminas, como cocaína, como amapola. Estamos hablando de eso que se va en otras partes y que aquí nada más es un método de distribución. Pero ¿qué nos está afectando aquí en este país? Porque también, por ejemplo, cuando llevamos a un chico a un centro de adicciones, lo tenemos por 2 meses, 3 meses. ¿Cuánto es el tiempo requerido? Porque cada un chico es diferente, sé que cada chico es diferente, pero cada que salen yo he visto que salen peor. No sé qué les hacen adentro. Muchos tienen un pago mensual, tienen un pago quincenal o hasta un pago semanal. Los más económicos que han sido de Iztapalapa son de 1,300 pesos, y eso se los comento porque yo sé dónde está cada uno. A veces son de gobierno, son particulares, pero hay veces que he visto que nada más es como negocio. Ya ves que había pasado hace años que hasta en los mismos centros reclutaban a gente para distribuir la droga, ¿no? Porque sabían que si alguien que la vive y que sabe cómo es el problema, es como alguien cómo quiere eliminar la esquizofrenia. Si no vive la esquizofrenia, si no la conoce, no la puede vivir, no la puede comprender, y no puede que alguien ayudara a que salga de esta esquizofrenia, cuando es muy difícil, así la drogadicción. Aquí es importante que ustedes nos mencionen qué centros son capacitados para llevar a un joven que en verdad pueda ayudar. Las direcciones que ustedes nos podrán dar ahorita en cámara son muy importantes, porque ya con una recomendación de ese tipo, sabemos que al joven si lo trasladan, si lo llevan, está para protegerlo, no para que pase otra cosa peor, ¿no? Es lo que yo les pediría, que nos apoyaran en esa cuestión, algún número telefónico, direcciones de dónde y en qué tipos de asistencia o de casas puedan llevarlos. Muchas gracias. Ok, ahorita nos apoya Richard con eso de los números telefónicos, nada más para que no se me olvide. Ahorita en un grupo tan reducido como nos podemos dar cuenta de las diferentes opiniones y los diferentes estudios que hemos hecho cada una de las personas y lo que sabemos. Pero llegamos a una conclusión: como sociedad, algo estamos haciendo mal. Como sociedad, no estamos hablando de la persona de secundaria, como sociedad algo está mal. El ser humano tiene una necesidad nata desde que nace que se llama conexión.
tenemos que hacer conexiones, por eso es bien sabido que un ser humano no sobrevive solo, ¿no? Tenemos que estar conectados. ¿Qué pasa en un centro de rehabilitación? Lo mismo que pasa en una cárcel. Tú vas y tratan la enfermedad, pero no tratan tu estado anímico, no tratan tu estado emocional. Así es, el espiritual, el mental, todos los que conocemos no los tratan. Cuando sales exactamente igual que cuando entraste, con tus papás enfadados, sin amigos porque ya eras adicto, con el miedo que tiene la familia a invitarte una cerveza. Toda esta situación sigue siendo exactamente la misma. Entonces, nuestro proyecto dice, el problema no son los centros, ni la gente que está ahí. El problema es que se está tratando de una manera no completa el proceso que esto. En la cuestión de tiempo, ahí sí ahorita nos apoya Richard, porque se nos está olvidando algo. Decían que si la legalización, que si no, dicen que el pueblo que su historia la olvida, está condenado a repetirla. Pasó con el alcohol y van a legalizar la droga. En algún momento, en algún año, o sea, tiene que pasar. ¿Por qué? El problema no es que la droga exista. El problema es cómo, porque de hecho yo me acuerdo mucho de un padrino que tuve que me decía, yo si no tuviera ningún problema al drogarme me seguiría drogando, si no tuviera consecuencias, ¿sí? Porque el problema no es la sustancia, el problema es la consecuencia que tiene. ¿Sí? En la calle, cuántas personas conocemos, ay, mira qué amable, ¿no? Y llega a su casa y es drogadicto, pero lo controla, sale, puede dar amor, o sea, lo controla normal, como tú decías, hay personas de 100 años fumando marihuana, pero para ellos no es una adicción, su mente no registra esta parte, lo que yo leía, ¿no? De que si te van a inyectar morfina vas a ser un adicto a la morfina, pero cuando tu mente está registrando esta información errónea, lo que pasa es que tu misma mente te dice, ya no la puedes dejar, ya no la puedes dejar. Entonces, hay que empezarnos a educar desde el principio. Las drogas no son malas, únicamente la forma en la que las usamos, ese es el problema. Porque nosotros podemos tomar una copa de alcohol en una fiesta, salir de la fiesta y convivir bien, ¿sí? O podemos estar bailando solos y vomitando y peleando con todos, y sigue siendo el mismo alcohol y sigue siendo el mismo vaso. Lo que cambia es la forma en la que lo recibimos, ¿no? El borracho agresivo, el borracho social. Así es. Sí. Se habla, ahorita tocó este joven algo que es una realidad. Las drogas, yo les decía a ustedes, hablaba del chocolate, hablaba del cigarro, todos creo que de alguna manera hemos sido dependientes de algo. Todos que estamos en la mesa de algo hemos sido dependientes. Hasta el amor somos dependientes y cuando no hay respuesta nos reprimimos, nos sentimos mal y nos destruimos. Y recurrimos a una copa para olvidar a la novia o a ese amor. Creo que todos lo hemos vivido y quien no lo haya vivido pues no es sensible a la realidad. Quiero tocar algo que no se ha tocado en la mesa de una de las drogas más fatales y que está legalizada, los inhalantes. Ustedes van a cualquier tienda, Comex o estas... Y deberían de prohibirlo. Además no está catalogado como una droga. Te dañan y destruyen todo el organismo y a nadie les vale porque las grandes compañías venden más estas sustancias a los viciosos que a la industria de la pintura o de los barnices. Entonces el problema es mayor. Veía a Matías con la tontería que decía, y se lo decía yo en corto, cada quien tiene su propia experiencia, su propia vivencia. Y decir que estamos alejados de vivirlo en carne propia, creo que todos los que estamos aquí, directa o indirectamente, hemos vivido una adicción con un familiar, todos. Y quien diga que no es de este mundo. No es de este mundo porque ¿qué está pasando? O tiene la fortuna de tener una familia perfecta. Yo tengo una hermana que es psicoanalista de gran éxito. Y un día llegó a verla, no voy a decir el nombre de la persona, porque mi hermana la quería la familia perfecta. Son los zapateros más importantes de México. Llegó la esposa de esta persona a consulta con una y dijo, ¿qué cómo es posible? Que venga, esta mujer tiene dinero, tiene una familia integrada, tiene todo. Le faltaba algo, el afecto y el respeto de su madre. Ya veía, como dice Elizabeth, ahí el apoderamiento no lo tenía la señora, lo tenía el marido por su lana.
y cayó en una crisis que también, volvemos a lo mismo, es una dependencia y es una droga. No solamente hay drogas físicas, por eso me atrevo a decir que todos somos dependientes de algo. Todos. Ayer Roberto les invita un repuesto y llegan un pedacito de tantito de repuesto y Giovanni me dice como si se perdiera, ahí estábamos. Y agarra y le dice Roberto, bueno, yo también tomar Coca-Cola. Y no somos diferentes. Yo creo que el problema es otra cosa. El problema yo los felicito a los dos. Creo que aquí en esta casa podemos hacer una serie de programas porque no basta este trabajo, no basta, nunca nos vamos a poner de acuerdo, voy a decir tú, es una cuestión personal. No quiero hablar de derechos, es malo también criticar a todas las instituciones, porque hay médicos que se la juegan, hay orientadores que se la juegan, hay psicólogos que se entregan y que sacan adelante. Gracias. Desgraciadamente hay maestros que hoy en día lo importante son los salarios. Me parecería que le diera un saludo a la verdad a Paco como al maestro. Yo he estado platicando mucho con mi hijo desde hace tiempo, Paco, y él con este proyecto que me pareció a mí muy bueno, que ahorita yo creo que lo va a explicar más a fondo, ¿sí? Pero he estado analizando todas y cada uno de ustedes que han estado hablando, ¿sí? Las instituciones que fueron criticadas, como con el compañero de Derechos Humanos, que sí, tiene parte de razón, sí, pero no vamos a criticar las instituciones, como dice Ramón. Vamos a ver qué hacemos nosotros como parte de los derechos humanos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Porque aquí hay dos cosas que hemos estado hablando que lo dice Paco. Una es la prevención, que también Ricardo, ¿sí? Y otra es quien ya está muy afectado por esa adicción. Pero también la adicción, le estaban diciendo, no es nada más consumir un tipo de droga, ¿sí? La adicción puede ser en el amor, que decíamos, ¿sí? Y en muchas otras cosas más. Ese es el estado emocional en el que está diciendo Paco, ¿sí? Y ese es el que nos vamos a meter un poco más, porque de ahí vamos a ver la prevención de ese estado emocional. Después nos podemos meter un poco a las instituciones, en qué las instituciones nos pueden apoyar, como hacer una materia en las escuelas, se estaba mencionando, ¿no? Y que eso es muy importante, que muchas veces aquí en Canal Patrio lo hemos visto, que nos quitaron esa materia de civismo, ¿sí? Y que ahora, pues en lugar de civismo, que venga esta prevención de adicciones, y que me parecería muy bien. Hay un poco o un porcentaje muy bajo de que sí se puede curar la adicción. Estaba hablando Ricardo, Paco, ¿sí? Muy bajo, hablaron creo que de un 5%, y creo que allá está diciendo Ricardo que es mucho, ¿no? Pero sí la hay. Entonces tenemos que poner más énfasis ahí, en ese punto de ese 5%, o es menos, pero tenemos que poner énfasis tanto la sociedad como los derechos humanos, ¿sí? Que también estoy dentro de los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué hacemos nosotros? Porque ya se habló mucho de la familia, del padre, la madre, pero la sociedad en sí, nosotros vemos al borracho que está ahí inconsciente, al drogadicto que está tirado, y nadie hace nada, ¿sí? Por ahí hay una canción de que, si me recuerdas, Paco, del Aragán, de allí del Metro Valderas, ¿sí? Entonces, está la canción, y nos lo están diciendo y nos lo están mencionando, y aún así nosotros pasamos con los ojos cerrados, ¿sí? Entonces, la sociedad tenemos que hacer algo. Es por eso que, pues bueno, Paco, Ricardo están aquí,
pues para ver si como sociedad, ya lo dijo Elizabeth, ya lo dijo Arturo, pues me sumo, ¿no? Y yo quisiera ver si hay alguno otro más que diga también me sumo, pero yo creo que vamos a dejar que Paco nos dé toda esa información. Gracias. ¿Querías hacer uso de la palabra? No, me dice el Perdón. Bien, quisiera remarcar dos cosas que son muy importantes, ¿no? Una, dentro de la familia de las drogas, catalogada por la DEA, los inhalables no entran dentro de la familia, no está catalogado como una droga, no es ni siquiera una droga, es un destapatubos, un destapacaños, ¿no? Y de ganancias multimillonarias. Otro apunte es, no está en el catálogo, ¿no? Otro apunte que hacía muy acertadamente la escritora es que no se ha tocado en la mesa las drogas de diseño y las nuevas drogas. Estamos hablando de las drogas más comunes o más conocidas como son marihuana, cocaína, solventes, pero estamos haciendo a un lado hablar de tachas, de éxtasis, de cristal, de PCP, infinidad de cosas. Y entonces creo que en ese punto las instituciones que debiesen trabajar con este asunto de la prevención están en pañales, porque hay un dato muy importante en México, ¿no? Hay solamente 2 clínicas de metadona para adictos a la heroína. Afortunadamente en el Distrito Federal o en la Ciudad de México no existen casos de heroína, solamente en el norte del país. Tijuana, Ciudad Juárez. Hay 2 clínicas de metadona y lo más chistoso es que no hay metadona, ¿no? Solamente están las clínicas. Entonces, vienen... ¿Qué es la metadona, perdón? La metadona es un sustituto... ¿De la morfina o la heroína? Es un sustituto de la heroína de la familia de los opiáceos para poder reducir el estado de ansiedad. Estuve en Guanajuato hace unos días dando un taller de prevención y es alarmante en Guanajuato, en las rancherías donde todavía andan en guarache y con sombrero, el uso excesivo de cristal. El uso excesivo de cristal, y son datos que no aparecen en la encuesta nacional de adicciones, son datos que no aparecen y ya están llegando a tratamiento. Ahora, no puedes tratar igual a un adicto al alcohol, a un adicto a benzodiazepinas o a un adicto a cristal. Por eso debe de existir el tratamiento especializado. Y ahorita con mucho gusto vamos a dar datos de dónde hay lugares, te lo pedías, porque no todos son centros especializados para atender esta situación. Reafirmando lo que decía Paco, entras con la misma bronca y sales con la misma bronca, ¿no? ¿Existe realmente la droga alucinógena que produce el sonido? Que dicen que ahora con eso se drogan a los Existe, sí. Hay drogas alucinógenas que son auditivas. Que son auditivas. Y bueno, hablar de las drogas es hablar de la historia del hombre, ¿no? Porque desde los milenios tras milenios de años existen las drogas como deidades, ¿no? Aquí para nuestros mexicas, el Mayagüel, el dios del pulque, era muy respetado y solamente era una clase muy distinguida la que podía beber Mayagüel, ¿no? Sacerdotes y aristócratas, ¿no? Ahora... Con lo que acabaron los mayas. Con lo que acabaron los mayas, ¿no? El cáñamo, que era el hilo de la cannabis, y aquí sí quisiera hacer un apunte muy importante. El doctor Broca hizo un estudio donde sí existen, para casos muy específicos como el de esclerosis múltiple, tratamiento con tetrahidrocannabinoides delta 9,
pero son estudios científicos, que es la marihuana. No estamos hablando de legalizar la marihuana para uso recreativo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que me voy a ir al cine a recrear y me voy a dar un churro? Eso es como una burla para el Estado, pero como la gente es muy ignorante, la gente no conoce, cree que esto va a solucionar el problema cuando esto lo va a aumentar. Incluso nada más señalar, nos han hecho nosotros, en gran parte de la ciudad, ya somos marihuanos pasivos, porque vamos caminando y el petatazo, y no gasté, y ahora sí que, qué pasitos tan chiquitos con tremendos zapatotes, ¿no? Sí. Santa María, San Cosme, Iztapalapa, o sea, brutal el tema. Para mayor información de los centros especializados en adicciones, Ahí están los números. el Instituto de Asistencia para la Prevención de las Adicciones, que es el IAPA, no recuerdo ahorita el número, pero ahí hay un registro de 113 lugares certificados por la Secretaría de Salud y el gobierno de la Ciudad de México para poder asistir especialmente a esto. Nosotros representamos a Clínica de Tratamiento Especializado en Adicciones, Utopía AC, que es un modelo mixto, y es un modelo mixto porque trabajamos con toda la parte profesional y trabajamos con la parte espiritual de los 12 pasos de recuperación. El teléfono es el 2156-3680, la directora es Jazmín Rivera, la doctora Jazmín Rivera, y esto está ubicado en la calle de Hidalgo 145, Colonia San Lorenzo Atemuaya, Delegación Xochimilco. Nos pueden seguir también por Facebook, Utopía AC. Y para mayores informes, pues con mucho gusto, ahorita al final. Gracias. Gracias, Richard. Pues ahí están los números para la doctora Yasmín. No pudo venir, por eso vino Richard y su hermano, pero es un centro que yo conozco y digamos que está muy enfocado a esto. La doctora da mucho amor a las personas que van, realmente se preocupa por ellas, se mete mucho en la cuestión familiar, se mete mucho en la cuestión anímica de las personas, cómo estás, que esa es la parte que queremos. Como seres humanos estamos evolucionando, tenemos que cambiar ya nuestras materias de educación, nuestra forma de hablar, nuestros amigos ya son por Facebook, ¿no? Hablabas ahorita hace rato de lo que pones ahí, es muy importante para otras personas. No sabemos hasta dónde llega el juego y hasta dónde se presenta la realidad en un Facebook, ¿no? He tenido yo casos ahí en Facebook de jóvenes ahora sí que muy jóvenes, que han caído en muchas trampas de otras personas adultas, ¿no? ¿Por qué? Porque no diferencian entre la información que está ahí, pero no es porque no quieran, es porque no sabemos. No sabemos lo importante que es Facebook, no sabemos que cuando estamos en privado, en un mensaje, yo he mandado mensajes a personas que han sido causas de que mi cuenta la quiten en menos de 2 minutos. ¿Sí? Si pones un mensaje de odio, un mensaje de esto en privado, en menos de 2 minutos ya tu cuenta está cancelada. Incluso mensajes de denuncia que no le convienen a ciertas estructuras del gobierno. Ajá, esos son los que ellos llaman de odio, esos son, ¿no? De hecho pasaba ahora, ¿no? Con un candidato de cierto partido que yo publiqué toda su biografía desde que empezó y me cambiaron mi privacidad y nada más lo podía compartir yo, ninguna otra persona. Yo no me di cuenta, pero eso es lo que hace Facebook. Ahorita no venimos a hablar de redes sociales, pero eso es lo que hace. Entonces, nosotros, yo sí recomiendo la clínica que les acaba de dar Richard su teléfono, es muy buena la doctora. Ninguna clínica te va a garantizar la rehabilitación de una persona. Lo decían hace rato y yo comparto mucho. Esta empatía por los enfermos, este amor por las demás personas es lo que realmente va a garantizar una rehabilitación. Desgraciadamente los seres humanos hemos despreciado tanto a nuestra raza como humanos que ahora yo sé que hay mucha gente y esto siempre me causa por ahí algún conflicto con los amantes de los animales, pero somos capaces de alzar con nuestra mano las heces fecales de nuestros animales y de hacernos a un lado cuando vemos a una persona sucia con hambre en el piso. Entonces yo digo, a veces dicen, pónganle agua a los perritos, ¿no? Yo digo, pues denle de comer a las personas que están
pues drogadas o mal. Decíamos hace rato, no sabemos el trasfondo de esas personas. Cuando uno platica con esas personas, nos damos cuenta que son personas muy inteligentes, son personas que tuvieron algún problema, son personas que no recibieron la misma oportunidad que otras personas, o simplemente no son amadas como nosotros, ¿no? Pero sí es bueno que como seres humanos volvamos ese amor a nuestra misma raza, ¿no? Ahora, es hasta delito voltear a ver a una mujer si la mujer dice que es lascivamente, ¿no? Porque ya ni siquiera lo es. Realmente hay veces que ni siquiera lo es, ¿no? Digo, como hombre, pues mismo que no voltees a ver a una mujer que tiene buen cuerpo, o sea. La mirada torva, pues pobres, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eso, evolucionar, adaptarnos. ¿Cuál es mi propuesta? Tenemos que empezar una serie de entrevistas con jóvenes de secundaria, yo planteo, y con sus padres. Todo esto ya hemos analizado ciertos factores de riesgo. Se hablaba ahorita de colonias como Iztapalapa, todos conocemos cuáles son las colonias de mayor afluencia de drogadictos, pero no nos ponemos a ver por qué. Hay veces que es porque son muchos, hay veces que es porque, como decíamos, porque ya tienen 2 papás en lugar de uno, la persona esta, todo mundo sabe que ya se anda la mamá con 2 papás, pero nadie dice nada. Todas estas cuestiones cívicas que hemos perdido y que realmente tenemos que retomar desde el principio. Mi propuesta es sacar un factor de riesgo desde jóvenes y en el momento de detectar el riesgo de una adicción, hablar con los papás. ¿Por qué? Cuando una persona se empieza a drogar y ves una pipa para marihuana de tu hijo, no lo enfrentas. Es muy difícil, o peleas, ¿no? Vas y le reclamas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Ponemos a una gente que está mal en un lugar aislado, llámese centro, cárcel, o que termine lo ponemos, alguien que está mal lo mandamos a un lugar que se aísla, cuando realmente lo que tenemos que hacerlo es enseñarlo a tener estas conexiones humanas, como salir a pasear. Podemos decirle, a mí siempre me gustó escalar. Yo le decía a mi papá, me gustó escalar, pero yo nunca tuve la oportunidad ni de conocer a nadie, ni siquiera de aventarme yo solo, porque no sabía. A lo mejor si alguien me hubieran dicho, oiga, mira, este grupo de amigos escala, yo hubiera escalado y a lo mejor no hubiera tenido este problema que tuve, ¿no? Posiblemente. Entonces, eso es lo que tratamos. De cada joven tenemos que sacar cuál es su pasión, cuáles son sus, vamos a llamarle, sus ventajas en la vida, ¿cómo se puede decir? Sus fortalezas. Ajá, sacarle cuáles son sus fortalezas. Y si tiene fortaleza para la música, hay muchas instituciones que ayudan en la música. Si tiene fortaleza para la escritura, hay muchas personas que te pueden ayudar a la escritura, ¿no? A mí me gusta mucho escribir y nunca lo he hecho de una manera profesional, porque a mí desde chico me dijeron, solo alucinas con esas cosas, esos libros no son, tú nunca vas a llegar nadie vive de eso, ¿no? Y estamos como el chiste, ¿no? El que ahorita que hablabas de las personas homosexuales, que le dicen, oye, es que pues, se ve como raro, ¿por qué no le enseñas a cortar el cabello? No, pues se vaya a volver maricón. Pues enséñalo a coser, no, pues se vaya a volver gay, ¿no? Al final fue gay y no sabía ni cortar el cabello, ni tejer, ni nada. Entonces, ya no podemos hacer eso, ¿no? A lo mejor si tenemos una persona que puede caer en las adicciones, pues ayudarla realmente con amor, desde el principio. Yo reitero, es muy difícil salir de una adicción. Los jóvenes que nos lleguen a ver ahorita, de verdad, no saben el problema en el que se meten. Cuando yo conozco a un joven de 17 años que hasta me presumen realmente, me dicen, ¿cuántos años crees que tengo? No, pues 17, ¿no? Hoy no, tengo como 15, pero me veo como 17, ¿va? Y están ahí drogados. Siempre les digo esto y lo quiero puntualizar. Le digo, esto que te estás metiendo lo creó el diablo y es para cabrones. Y ellos me dicen, chinga, ¿por qué? Porque es para gente que se va a quedar sin casa, que se va a quedar sin familia, que se va a quedar sin dinero y que vas a tener que comer en la calle. Y si no me crees, te veo en 2 años, ¿sale? Pero es para gente muy cabrona, que de veras va a aguantar este tipo de humillaciones, ¿sí? De comer en la calle, de andar pidiendo dinero y algunas mujeres hasta prostituirse. Entonces, evitemos llegar a eso, ¿no? O sea, yo acabo de empatizar tremendamente contigo. Gracias. Hace 35 años que no escalo. Te invito a que volvamos perfecto, ya está. Pero Ya no está. quisiera dejar ir
unos datos que son importantes en este sentido. Primero, en la experiencia que yo tuve con los muchachos en observatorio como en el Tribunal de Menores, algo que estaba en el trasfondo, en las pláticas que yo tenía con los muchachos, es que la pérdida de expectativa de vida, la pérdida de esperanza, es algo real, es algo real. Y además me... Sí, decía, esa desconexión con la humanidad. Y me llama la atención que lo que acabas de tú de describir es la iniciación del rito satánico. Cuando tú te inician en un rito satánico, te dicen, renuncias a tu padre, renuncias a tu madre, renuncias al amor de tu vida, renuncias y hoy aceptas, ¡pum! O sea, lo que tú estás describiendo es un rito de muerte, es un rito de adoración. O sea, está velado, pero es muy fuerte lo que acabas de plantear, porque esto hay un culto, hay ritos. Es más, ahí en el Cerro de la Estrella, en Semana Santa, en las cuevas, hay un rito que se hace contrario al acto de la celebración. Ahí se hace y aguas, porque en esas cuevas no ha intervenido la autoridad, pero ahí ha habido señales de sacrificios humanos. Entonces, muy delicado lo que planteas, y que es importante trabajar en reponerles a los muchachos cuál es la expectativa de vida. ¿Cuál es tu proyecto de vida y carrera? Y algo que también quisiera señalar, que es importante que lo sepan: la marihuana no es tan inocua. La Universidad Autónoma de México, y que lo publicó en la revista ¿Cómo ves?, dice claramente que un joven que antes de los 15 años, incluso antes de la maduración de la corteza cerebral, metió marihuana, cualquiera de sus formas, no va a madurar ya la corteza cerebral, y entonces la capacidad de establecer compromisos, convenios, no es posible. La parte que nos permite cerrar y tomar decisiones no va a cerrar ya. Y otro tema, que va a tener ya en la edad, después de cuando empiece a entrar en la edad madura, 30, 35 años, va a empezar a experimentar cuadros psicóticos. Y un elemento todavía mayor, para que vean que no es tan inocuo esto: una gente que adolescente se metió marihuana, difícilmente las sinapsis que son necesarias para desarrollar otras funciones, para avanzar grados académicos, no se van a dar. O sea que yo, un chamaco que le metí, va a ser un excelente obrero, un excelente hombre manual, pero capacidad intelectiva la condené a que se muriera. No puedo pensar, licenciados, ingenieros, doctores, maestros, el intelecto se acabó. Perdón, no quería dejar... Por eso viene lo que llamamos chavorrucos, ¿no? Casi todas las personas adultas que están en la drogadicción están comportándose como jóvenes, porque realmente no se desarrolló esto que se está comentando. ¿Alguna cosa que quieras agregar? Sí. Quisiera citar a Galeano, que es el nombre de donde sacamos lo que es utopía, pero antes quisiera decir que pueden existir lugares profesionalizados muy buenos, de un carácter muy interesante, pero si no tratas a la gente con amor, no vas a obtener resultados. Cuando tú puedas hacer un trabajo de persona a persona, un maestro muy reconocido del Instituto Nacional de Psiquiatría, el maestro Arturo Ortiz, menciona que la adicción es un gran vacío del alma, y cuando tú puedas acercarte al vacío de esa persona, quizás se pueda lograr algo, pero cuando lo puedas ver como persona, porque solamente los que conocemos la miseria podremos comprender la miseria del otro. De otra manera, bien dicho hace rato, solamente podría verlo como un signo de pesos, como un negocio o como algo más, ¿no? Pero dice el nombre de nuestra institución, dice Galeano: la utopía está en el horizonte, me acerca 2 pasos a ella y luego se aleja 2 pasos. Camino 10 pasos y el horizonte se desploma. 10 pasos más.
por mucho que camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué me sirve la utopía? Para eso me sirve para caminar. Gracias. Paco, ¿ya no quieres agregar nada? Yo te lo voy a pasar porque quiero concluir este capítulo con alguna reflexión y pedirle después a Arturo García que haga uso de la palabra porque nos pidió hacer una reflexión. Adelante. Bueno, pues agradecerles este tiempo. La verdad es que es bastante importante este tema porque ha crecido bastante, todos lo sabemos. Nos estamos acostumbrando a ver, a estar con este tipo de personas, de adicciones, de drogas, de sustancias, al grado de que nos está pasando como las ranas, ¿no? Nos van calentando el agua y nos vamos a cocer aquí mismo. Entonces quiero leer textualmente mi cierre. Y dice, tenemos que pensar en la adicción de manera diferente. Los seres humanos tenemos la necesidad nata de crear vínculos y conectarnos. Cuando estamos felices y saludables, creamos vínculos con las personas a nuestro alrededor. Pero cuando no podemos, porque estamos traumatizados, aislados o abatidos por la vida, creamos vínculos con algo que de alguna manera nos da una sensación de alivio. Pueden ser revisar tu smartphone, ver pornografía, videojuegos, juegos de azar o usar alguna droga. Pero formaremos al fin y al cabo ese vínculo, porque es nuestra naturaleza. La adicción es solo uno de los síntomas de una crisis, de una desconexión. Esto ocurre a nuestro alrededor. Ha pasado en las redes sociales, como ya lo platiqué con los amigos. La guerra contra las drogas, desde el siglo pasado, ha empeorado todo. En lugar de ayudar a las personas a sanar y a reparar su vida, las hemos alejado de la sociedad, hemos hecho que sea más difícil que consigan trabajo y estabilidad, les retiramos los beneficios y el apoyo si los descubrimos con drogas y los ponemos en cárceles que son literalmente jaulas. Ponemos a la gente que no está bien en situaciones que les hacen sentir peor y los odiamos después porque no se han recuperado. Durante todo este tiempo hemos hablado de la recuperación individual, pero es lo que yo les decía, ¿no? Es tiempo de hablar de una recuperación social. Algo está saliendo mal como sociedad. Tenemos que crear algo que se parezca mucho al experimento de Bruce Alexander, el doctor que les decía que era un parque de ratas, ¿sí? Mucho menos jaulas aisladas y más diversión y bienestar para todos, ¿no? Y eso es lo que yo les quería platicar. Gracias. Pues agradecerle a Paco y a nuestro amigo a Ricardo este tiempo que nos hicieron reflexionar en un tema que de repente no queremos ver, no queremos darnos cuenta que existe, pero es igual que, me estoy acordando que en 1987, estando en mi oficina del Hotel de México, por alguna razón se equivocaron los de Alcohólicos Anónimos y dieron el teléfono de mi oficina y lo pasaban 24 horas diarias en la televisión y me timbraba cada 2 segundos el teléfono y bueno, hablaban de los 24 horas, Alcohólicos Anónimos de 24 horas y la mayoría hablaba de alcoholismo, hablaban de drogas. Y finalmente, igual que los inhalantes, igual que muchas cosas que podemos estar hablando, damos cuenta que decíamos es un vacío espiritual, es un vacío emocional, es una tristeza, pero generada por algo que la Biblia, hace rato mencionaba la palabra, la escritura, la Biblia dice que es el pecado. Es el pecado porque no queremos hacer el bien. Se nos hace más fácil hacer lo incorrecto. Punto. De entrada se nos hace fácil y de alguna manera vamos avanzando ahí. Vivimos en un país con una estructura del Estado mexicano que nos lleva hacia allá. Nos lleva desafortunadamente a la amargura, a la tristeza. No están los gobernantes ni los legisladores preparados para tener una visión de Estado y una visión clara de hacia dónde vamos, de dónde venimos y a dónde vamos como país. Por eso todos los días si criticamos un candidato, criticamos el otro. Y en fin,
También son adicciones, lo que el candidato, hay un candidato adicto a escuchar a los espíritus, que dice que él le habla a Vicente Guerrero, que la patria es primero, que le habla Madero, que le habla Juárez, en fin. Tristemente son todo tipo de adicciones que finalmente se llaman pecado. Se nos hace fácil encontrar la respuesta en lo creado y no en el creador. De hecho, dice la Biblia que toda la Biblia tiene 633 mandamientos contenidos en 10 y esos 10 en 2, y finalmente concentrados en amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la esencia, el amor, porque el amor es lo único que puede solucionar los problemas de la humanidad. Pero se nos olvida y lo vemos así como algo religioso, como algo transitorio y pasajero. Yo quiero decirles que también tuve la oportunidad, hace rato decían de los espíritus débiles, espíritus fuertes y los espíritus necios. Yo tuve la oportunidad de, por lo que ustedes quieren y gusten, de tener una hija con la cual es el ser humano al que le he dedicado más tiempo en mi vida y he buscado la manera de reencauzarla, habiendo platicado, no sé, miles de horas por semana, por decirlo así, así lo siento, ¿sí? Aunque hayan sido cientos de horas, pero así lo percibo y así le invertí, y no, pues no hay posibilidades de que te des a entender. Sin embargo, les quiero decir algo. Por eso todos podemos ser adictos a muchas cosas, adictos hasta el afecto, adictos al afecto, adictos al sexo, adictos a muchas cosas. Sin embargo, todo eso tiene un común denominador. Dice la Biblia en esencia, un solo versículo contiene todo esto que decíamos del amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera es una carta de amor a un hijo amado. Dios dice que nos ama y que tiene para nosotros lo mejor. Porque de tal manera amó Dios a Arturo, que se ha dado a sí mismo Dios en la persona de Jesucristo, para que si Arturo cree en Él como la respuesta a todas sus necesidades físicas, emocionales, espirituales, no se pierda, sino tenga vida eterna en comunión con Él, lleno de amor. En una sola palabra, Dios dice, es el único que define en la Biblia la felicidad. Dice que los frutos de tener comunión son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Cosas contra las cuales no existe una ley que pueda en el universo. Entonces, el amor, aquí lo hemos encontrado. Y obviamente si nosotros creemos en ese amor de Dios para con nosotros, que es gratis y ahí está, nada más que de repente pasamos de largo porque suena religioso o suena a principios o suena a valores, queremos ignorarlo y le damos a lo mejor una interpretación maravillosa al enfoque que la vida nos da, al enfoque que le damos a un asunto por cuestión emocional, por cuestión afectiva, por nuestros padres, por nuestros amigos, por los problemas, pero realmente es el amor en esencia. El amor de Dios para nosotros, y como lo decíamos hace rato, mucho tiempo decíamos que una de las actividades que el Estado debe hacer es pagarle a las madres para que los hijos sean amados, porque son hijos que van a ser útiles a su país, útiles al prójimo. Un hijo no amado le sale más caro al Estado que mantener a la madre y darle de comer y darle todo lo necesario para que sea feliz. O sea, nuestra Constitución, que tenía en esencia tantas cosas maravillosas desde 1850, modificada en el 17, llevaba en esencia parte de eso, pero ya tiene más de 500, 600 reformas que obviamente intelectuales que creen que arreglar la Constitución en forma legalista, en forma mecánica para la economía global y sobre todo para la economía de unos cuantos,
Porque ahí está el resultado. El dinero del mundo está en manos de 8 personas, el dinero del mundo. Uno de ellos está en México, se llama Carlos Slim. No hay riqueza más que la de él, solo que nos la repartiéramos. Y habla de 50,000 millones de dólares que debe de tener en alguna de sus cuentas, y debe tener 1000 veces más, en otras tienen 10,000 empresas. Para no darle vueltas, y ya terminando en este enfoque, pues que habíamos resuelto el amor, y decir que lo contrario al amor es el pecado, es el separarnos de Dios, de ese amor. Y dice, la paga del pecado es muerte. La muerte es algo espiritual, como lo que dicen. Están viviendo en una situación tan triste, en un abismo, en una tristeza, en una oscuridad, que finalmente algo que necesita el adicto de cualquier tipo es separarse de ese pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo del amor de Dios es vida eterna en comunión con Dios. Suena tan sencillo esas 5 verdades: el amor, el perdón, ¿sí? Finalmente Dios dice que es más grande el amor de Dios que todo pecado. Y obviamente dice que tanto que Él pagó, porque nos ama, pagó en la cruz del Calvario para que nosotros no tuviéramos que pagar. Imaginen qué más grande amor es ese que nosotros recibir. Dice que Dios pone la vida por sí mismo, o sea, dio a su Hijo. Imagínate que tú des a tu Hijo por mí. Esto es increíble, ¿no? O sea, si tú reconoces esto, que Dios te ama más allá de lo que puedes entender o comprender, dice la Biblia también que si te arrepientes y te conviertes a los caminos de Dios, así de simple, tendrás tiempos de refrigerio, amor, gozo y paz. En concreto, aceptas que Dios te sustituya y que Dios finalmente pague por ti. Y dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y el que oye mi voz y abra la puerta tendrá comunión conmigo y yo con él. Esa es la realidad, ¿sí? La conclusión es esa, que Dios quiere que el día de hoy, pues que vinieron ellos a sacudir conciencias, nos hagan ver lo que yo le dije. No recuerdo a cuántas gentes. Tu única solución es aceptar el amor de Dios que ahí está, para que cambie tu vida y te haga feliz. Es lo único. Lo demás pueden ser clínicas, como dice él, pero no habrá ninguna clínica, no habrá ningún instituto, ningún médico, sino el amor el que te cura. Y el amor de Dios es el amor supremo. Entonces, si nosotros abrimos la puerta de nuestra mente y nuestro corazón, pues yo creo que vamos a tener la oportunidad de reconocer que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Ese es el plan por el que nos creó, hizo el universo y todo lo que en él hay, porque nos ama. Entonces, yo quiero nada más concluir y terminar esta reunión pidiéndole al auditorio y pidiéndole a ustedes que concluyamos con una reflexión espiritual para pedirle, porque a lo mejor podía yo decir miles de cosas que tienen que ver con el amor que está en esencia en la Constitución, y que el artículo 3º en su fracción 6ª habla de el proyecto democrático de la nación mexicana, que es una forma de vida basada en el constante mejoramiento, que eso es más un discurso que la realidad de lo que Dios nos ha regalado a lo largo de la eternidad. Yo les quisiera pedir que me acompañen en una reflexión, y mi querido Eber, si nos haces el favor de concentrarte en lo que estás haciendo, por favor, concluir haciendo una reflexión personal cada uno, y me permitan que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y repitamos en silencio, los que quieran hacerlo, y sobre todo del auditorio, repetir lo que Dios tiene para nosotros. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos diste de estar reunidos con Paco, con Ricardo, entendiendo que tú tienes lo mejor para nosotros, que tú nos amas más allá de lo que podemos entender, y que obviamente hemos pecado, pero tu amor es más grande que nuestro pecado. Gracias, Dios, por tu amor, tanto que pagaste por nosotros, dando a tu propio Hijo amado,
para que si nos arrepentimos ante ti, Señor, podamos disfrutar de tiempos de amor, de gozo y de paz. Señor, no ha sido una casualidad que ellos hayan venido hoy aquí. Te damos gracias porque tocas a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestra alma, para que podamos abrirte nuestro corazón y te podamos pedir que entres a Él. Te abrimos la puerta de nuestro corazón voluntariamente para pedirte, Señor, que tomes las riendas de nuestra vida y nos hagas entender la grandeza de tu amor y el poder de tu amor, para que podamos ser felices eternamente en comunión contigo y logremos que este país sea diferente. Te damos gracias, no por lo que hemos hecho, sino por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, Salvador y Maestro, a partir de hoy, el Señor Jesucristo. Amén. Pues gracias por permitirme concluir con esta oración, esta petición a Dios, porque Él es el único que tiene el poder para hacer esto. Y antes de concluir con el himno nacional, le damos el uso a la palabra a Arturo García. Por favor, aquí, ¿te vienes para acá, Arturo? Sí, ¿se me permite? Claro que sí. Quiero poner la bandera de este lado, ¿se me permite? Acomódala un poquito. Gracias, gracias. Que se vea, por favor. ¿Sí? Muchas gracias. Esta tarde me quiero dirigir a ustedes de una manera especial. En este momento se está sacando un video, el cual lo voy a subir a mi página de Facebook. Quiero aprovechar para agradecer a mis amigos en Facebook que se han solidarizado conmigo, que hay algunos aquí entre ustedes, sobre una información que subí hace algunos días, y para comentar de qué se trata, de manera muy breve, hacer una pequeña remembranza de mi lucha social. Yo soy luchador social desde hace muchos años, un poco más de 30. Últimamente, en los últimos 20, a través del Consejo Internacional de Derechos Humanos, el cual me sirvo presidir, he trabajado en pro de diferentes sectores sociales, de diferentes luchas, en diferentes momentos. Esto me ha valido también en algún momento tener ataques del gobierno, tanto federal como de la Ciudad de México. He sido perseguido político en algún momento, y en algún momento las autoridades inclusive destruyeron un centro social que construí con mi propio esfuerzo, con el apoyo de mi esposa y de mis hijos. Es un mensaje que les quiero mandar a mis amigos en este momento, para que sepan que mi lucha es de toda la vida, no es de hace algunos meses o algunos años. Últimamente hemos trabajado junto con nuestra amiga Elizabeth, Maribel Mejía, mi hija Sandra y otras compañeras y compañeros, con mi amigo Roberto Villaseñor, que siempre ha estado de la mano con nosotros también, defendiendo luchas. Últimamente en el tema del empoderamiento de la mujer, proyectándose precisamente hacia el trabajo, hacia la protección de los niños. Bien, en estas últimas fechas, uno de los grupos que apoyamos y representamos, esto es directamente trabajadores no asalariados en Metro Observatorio, que se sienten amenazados junto con los vecinos y comunidad por el proyecto o el megaproyecto que el gobierno federal, estatal, de la Ciudad de México y delegacional están implementando desde Toluca, cuya llegada es precisamente a la estación del Metro Observatorio, en donde el gobierno, en sus 3 niveles, ha hecho caso omiso, ha guardado silencio en el tema de una propuesta para este sector tan vulnerable, donde hay muchas mujeres, madres de familia, madres solteras, adultos de personas de la tercera edad, estos adultos mayores y minusválidos. Se cuentan en gran medida estos grupos sociales, estas personas. Entonces, realmente estamos muy preocupados. Como su servidor ha venido levantando la voz, bueno, pues he recibido, y lo mencioné hace unos días en Facebook, amenazas hacia mi persona, hacia mi familia, ya en otros momentos
he recibido amenazas y se me han cumplido las amenazas. En algún momento incluso me fue quemado uno de mis vehículos en el exterior de mi domicilio, a punto de quemarse mi casa, y con la amenaza de o le bajas o te entregamos la cabeza de tus hijos en tu domicilio. Sin embargo, he seguido la lucha, hemos trabajado, sabemos muchas veces también que hay amenazas que afortunadamente no son capaces de cumplir quienes son cobardes y están atrás de todo esto. Entonces, muchas veces los luchadores sociales, cuando no estamos de acuerdo con los gobiernos que tenemos, cuando luchamos en pro de los sectores sociales que están siendo vulnerados, pues nos convertimos en automático en enemigos de la autoridad. Entonces, este video lo aprovecho para hacer saber el porqué de esta información que vertí hace unos días, e informarles también e invitar a quien me gusta acompañar, que seguiré mi lucha el día de mañana, jueves 8 de febrero. Estamos convocando a una movilización, ya que clausuraremos simbólicamente la obra, esta mega obra que ya llegó a la estación terminal del Metro Observatorio, y que hace unos días les dijeron a los comerciantes que se encuentran en la zona que o se van o los desalojan por la fuerza pública y los meten a la cárcel. Entonces hay miedo, hay temor, hay zozobra, en donde están pidiendo nuestro apoyo, pero por supuesto que vamos a estar ahí trabajando y apoyando. La intención no es confrontarnos con el gobierno de ninguna manera, sin embargo, nuestra actitud será firme, y lo que pretendemos es generar precisamente el diálogo en los 3 niveles de gobierno. Así que por este medio hacemos un llamado, hago un llamado tanto al presidente de la República, al jefe de gobierno y a nuestra jefa delegacional y nuestro representante popular, el diputado Leonel Luna, para que trabajen conjuntamente con nosotros, podamos encontrar una solución y no se altere el Estado de Derecho de ninguna manera, que todo tenga una solución pacífica y propositiva para todos. Muchas gracias, agradezco amigos líderes que me están viendo por este medio, por Facebook, les estamos enviando también la invitación de manera directa para que, si es posible, mañana a las 8 de la mañana estaremos en la explanada de la Central Camionera de Autobuses del Poniente. Ahí nos vamos a concentrar, estamos convocando medios de comunicación y lo esperamos a ustedes también. Muchas gracias y que Dios me los bendiga a todos. Seguimos adelante en la lucha. Gracias. Pues muchas gracias, Paco, Ricardo. Yo quisiera pedirles, ya estamos a 1 minuto antes de las 3 de la tarde. ¿Perdón? Sí. Platicamos después de ese tema. Yo quiero pedirle a Ever que ponga el himno nacional y pues vamos a pararnos a... Ponla aquí en medio, no la bandera, por favor.
problemas se resuelvan con el amor de Dios en el corazón de cada uno. Y que estamos para apoyarlos y servir. Que Dios te bendiga. Gracias a la orden. Mucho gusto. Gracias igualmente. Paco, que Dios te bendiga. Gracias igualmente. Igualmente. Gracias. Gracias. Esperemos que no sea la última vez. Muchas gracias. Felicidades. No se combate con discursos, pues eso todo el mundo lo sabe.